Una crónica gemepiana más. Vamos a platicar un poquito acerca de la gestión de riesgos de calidad desde la óptica de la norma 059. Buenas tardes a todos, un saludo desde la selva del conocimiento. Y pues platicarles un poquito a ustedes sobre el numeral 6, que a pesar de que es del 2015 sigue despertando pasiones y dudas y cosas interesantes, ¿no? Miren, el numeral 6 dice que se debe definir un sistema de gestión de riesgos de calidad. El 6.1 menciona que el establecimiento debe de contar con un sistema de gestión de riesgos de calidad que asegure de forma científica y sistemática las acciones para identificar, controlar, mitigar las fallas potenciales en los sistemas, operaciones y procesos que afectan la calidad de los productos y por ende que tienen un efecto en el usuario, en el paciente, ¿no? La calidad bidimensional, ¿no? En ciencias farmacéuticas la calidad es farmacopeica o de base de diseño, y esta obedece a la estructuración de la eficacia y seguridad del producto, así como su eficiencia. En términos prácticos, la calidad del producto no solamente va a obedecer a estos factores, sino también a factores altamente de valor para la empresa, como es el costo, la existencia, la presencia en el mercado y sobre todo la imagen y prestigio que esto llevan a las empresas. Entonces, el riesgo que conlleva tanto a nivel financiero como a nivel tecnológico son sumamente importantes, pero lo más importante es desde el punto de vista de la ética, de la función del producto como un producto seguro, y es lograr que el proceso en su conjunto sea un modo de operación seguro. Para ello, para poder estudiar esto, se estableció un modelo de trabajo inicialmente, y esto se sentó en la ICHQ9 y en el anexo 20 de PIC, donde podíamos observar tres grandes columnas, ¿no? Una columna central donde se encontraba los principios y gestiones de riesgo basados en estos dos documentos, y en un documento muy importante que es la ISO 31000, donde establecen los principios de la gestión de riesgos de calidad. El otro pilar que está al lado derecho era el de las herramientas para realizar los estudios, evaluaciones y darle un marco referencial a las actividades de la gestión. Y la tercera columna, y no menos importante y poco entendida a veces, es la comunicación de los riesgos aceptados de existencia y que son que tienen que ser considerados en la operación. Esta comunicación no se refiere a que tengamos que avisarle casi a los dueños de la compañía o a los stockholders, a los stock options, sino que realmente es una medición de los grados de información donde debe estar sustentado. Las empresas poderosas en riesgo tienen señales visuales y señales muy claras en la planta de fábrica visual y en las técnicas de fabricación de riesgo correspondiente. Entonces, estas técnicas de comunicación efectiva, ya sea visuales, formalizadas en los documentos o reforzadas por entrenamiento, son el eje central de la gestión de riesgos. En el eje central que mencionaba, existen tres fases muy bien marcadas: una de evaluación, una de control y mitigación, y finalmente una de seguimiento una vez que se estableció el riesgo. Estas tres fases de la columna central vamos a abrirlas. La fase 1 hace referencia al proceso de identificación del riesgo, es decir, a la construcción de un mapa o diagrama o esquema que me permita en una sola vista conocer el proceso y permitirle identificar los puntos críticos, los que llevarán
a establecer cuáles son los parámetros críticos de control y su efecto en los atributos críticos de calidad. Y entonces poder clasificar las fallas que ahí suceden para poder, en base a esto, hacer un análisis preliminar de los daños y hacer una preclasificación de fallas, modos en que suceden las fallas y los riesgos subyacentes de estas fallas, que pueden ser ocasionadas por confusiones, por errores, por desconocimiento, por factores como falta de mantenimiento o de refacciones, o por el mismo desgaste de los equipos o sistemas que tienen en el proceso, o incluso la obsolescencia de ciertas actividades en procedimientos. Esta medición cualitativa de la identificación tiene que ser reforzada por un análisis del riesgo verdadero. Hay muchas herramientas mencionadas en la IEC 31010, pero la más común es el análisis modal de fallas por efecto, ANFE, y hay una norma ISO que habla a este respecto. El objetivo del ANFE es establecer el modo en el que sucede la falla, conocer el impacto de esta falla en un proceso, el impacto medido en un grado de severidad o gravedad, la forma en que se puede detectar esta falla dentro de los sistemas de la misma operación o del mismo proceso, y la frecuencia, ya sea de la falla como tal, de ser posible en el historial, o de la repetibilidad de la operación donde sucede. En Pharma esto es muy simple, no podemos tener lotes rechazados por esterilidad, nuestro índice de falla es 0. Entonces no podemos ir a preguntar cuántos lotes o cuántas fallas de esterilidad nos vamos a permitir. Pues ninguna. La pregunta sería cuántos lotes o cuántas veces esterilizamos para poder evaluar el nivel o la probabilidad de la falla. Y el principal punto para determinar el riesgo no es el valor que establece el ANFE como un número o PRN, número probable de riesgo, sino determinar las acciones para mitigar la incertidumbre de que el riesgo suceda o que la falla ocurra. Y entonces poder establecer un reporte de evaluación que filtre y priorice los riesgos por impacto. Y entonces poder analizar las causas raíces de este problema y establecer medidas para poder definir alertas, reducir el riesgo, identificar los puntos críticos con sus causas y clasificar esos riesgos para aceptarlos. Y entonces implementar acciones ejecutivas o tomas de decisiones efectivas para que no ocurran estos problemas. Lo ideal es controlarlo o acotarlo en base a medidas de detección. La severidad de un riesgo difícilmente va a cambiar, pero en la realidad lo que podemos es tener puntos de alerta que permitan eliminar la existencia de la falla y mitigar de manera total la incertidumbre. La fase 3, que son las acciones para asegurar que estas capas funcionen, es programar acciones preventivas correctivas y en base a la prevención con un conjunto de acciones ejecutivas identificadas que fortalezcan el sistema de calidad y acciones correctivas que no mitigan, sino que corrigen de raíz el problema, llevando a un estado elevado, un estado de arte, la manufactura, permitan prever las fallas. Por otro lado, existen acciones inmediatas que hay que tomar para poder acotar, segregar y contener un problema, falla, consecuencia, en el momento en que ésta suceda. Entonces, el análisis de riesgo es tridimensional. Sucede para eventos que ya pasaron, que ya existieron, y es el estudio de desviaciones o no conformidades, y es el descubrir por qué sucedió, cuáles fueron los modos para que sucediera y evitar que vuelvan a suceder. Esto es en el estudio de desviaciones. En tiempo presente, a través de estudios preestablecidos, por medio de calificación, de comisionamiento y de validación,
tener puntos de alerta en el cual, en el momento en que se detecta una falla, tener puntos de reacción y evitar que haya consecuencias. Ese es control. Y tercero, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, vamos a calificar, vamos a validar, es mapear fallas probables. Y en ese momento estamos dando otro contexto a la gestión de riesgos de calidad, porque entonces estamos haciendo prevención y mitigación inmediata. Son conceptos muy diferentes a lo que pensamos. En otras pláticas les platicaré más detalles sobre esto. Lo que sí les puedo decir ahorita que el 6.2 dice que esta metodología de análisis de riesgo debe de estar sustentado en herramientas de análisis comprobadas. Existen 32 herramientas y alrededor de 15, 20 documentos ISO, NIS, ACTM, que pueden ser guías que aseguran la gestión efectiva y sobre todo que están comprobadas para establecer una lógica de aplicación tanto efectiva y como que nos permitirían la selección de herramientas adecuadas. Todo esto orientado al sistema de calidad. Bueno, esta fue una crónica gemepiana rápida. Un placer saludarlos desde la hermosa perla de Occidente. Dios los bendiga y nos vemos pronto en algún curso, en algún evento. Una crónica gemepiana más de Héctor Hugo Telles. Cuídense. Bye bye.